Muchísimas gracias. Primero que todo quería preguntarles en la oficina, en el salón, quién es abogado, quiénes son ingenieros, qué profesión tienen, como para saber cómo vamos enfocando la charla mientras la vamos dictando. ¿Quién es ingeniero de sistemas? ¿Quiénes son abogados? Las otras personas, ¿qué profesión tienen? Fotógrafo, economista, ecologista, economista. Listo, digamos que el tema anterior es un tema un poco denso de entenderlo, y más aún cuando estamos hasta ahora con la implementación de la norma. Entonces digamos que yo sé que ayer y hoy han visto temas de derecho de autor, pero yo quisiera hacer, antes de empezar la charla, hacer unas preguntas. Y la idea es tratar de responder esas preguntas en el transcurso de la charla. La primera pregunta es: ¿qué es el derecho de autor? El derecho de autor, de pronto esta diapositiva ya la han visto ayer. El derecho de autor es el régimen jurídico que brinda a los autores la protección de los derechos derivados de la creación de sus obras. Es la relación que existe entre el autor, unos derechos, y su obra. Conforme a la decisión andina 351 del 93, debemos entender que una obra es toda creación original, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. Con esto en mente tenemos que entender que una obra es un libro, una fotografía, un audiovisual, una obra protegida por derecho de autor como un software. Cualquier tipo de obra, creación intelectual, tiene que tener esas características para ser protegida por derecho de autor. Digamos que vamos a pasar esto un poquito rápido porque sé que lo vieron ayer. O si no lo vieron, por favor díganme y hacemos como... ¿Sí lo vieron? ¿Sí? Sí. Los criterios de protección, que generalmente es que el derecho de autor no protege las ideas, debe ser original. La originalidad debe entenderse como la expresión, como la impronta que le pone ese autor a su obra. Es diferente a la novedad. Para el derecho de autor es independiente el mérito de la obra o el aporte artístico que la misma tenga. El derecho de autor se caracteriza porque no hay formalidades para su protección, contrario a lo que pasa con la propiedad industrial. Y para el derecho de autor es irrelevante la forma en la que se exteriorice la obra. Quiere decir, este es un soporte físico como un DVD, este es un soporte físico como un libro, como un software, no importa el soporte físico en el que se encuentre. El autor. ¿Quién es el autor? El autor es toda persona física que crea una obra. Nunca una persona jurídica va a ser autor de una obra. La persona jurídica, en el eventual caso, podrá ser un titular derivado de una obra. Entonces aquí vemos en esta diapositiva que el titular primigenio, el titular original, siempre es el autor. Pero existen unas presunciones legales que establecen que en ciertos casos el autor se desprende de la titularidad de la obra y pasa en cabeza de ciertas personas, como por ejemplo el empleador sobre lo que hace su empleado, cuando uno hace un contrato de cesión de derechos, y el empleado público. No sé si hay algún empleado público en la sala, pero todo lo que hagan los empleados públicos se entenderá cedido a favor de la entidad pública donde se encuentre vinculada. Los de derecho de autor otorga ciertas prerrogativas que se pueden dividir tradicionalmente en prerrogativas de orden moral y prerrogativas de orden patrimonial. Los derechos morales son aquellos que protegen la obra con relación directa entre el autor y su obra. Es ese vínculo estrecho que tiene siempre el autor y que por su naturaleza no se pueden vender, no se pueden enajenar, no se pueden transferir, son perpetuos e irrenunciables. Los derechos de autor de contenido moral en Colombia son 5. El derecho de paternidad, que implica que el autor debe siempre ser reivindicado como creador de la obra. El derecho de integridad, que establece que el autor se podrá oponer a cualquier deformación de la obra cuando atente contra su reputación o contra su decoro. El derecho de modificación,
que nos establece que el autor en cualquier tiempo podrá modificar su obra, pero deberá compensar a la persona en la cual está siendo explotada. Por ejemplo, el editor del libro. Tenemos el derecho de ineditud, que es un derecho muy importante, que establece que el autor tiene la posibilidad de conservar su obra no divulgada o divulgada, es decir, la puede tener en la esfera íntima de su ser o pueda darla a conocer. Y el último derecho es el derecho de retracto, que nos establece que el autor en cualquier momento puede retirar del mercado su obra en contraprestación de una compensación económica. Estos derechos morales son muy importantes para lo que vamos a ver ahorita del internet y las redes sociales, pero es como un repaso y un recuerdo de lo que vimos, de lo que vieron ayer. Y de otro lado tenemos los derechos patrimoniales, porque realmente no todo puede ser solamente del contenido filosófico del derecho de protección, sino también debe haber un contenido económico de la protección del derecho de autor. Los derechos patrimoniales, a contrario de los derechos morales, sí se pueden transferir, se pueden ceder, no están sujetos a ningún tipo de limitaciones, solamente en relación con los contratos donde se encuentren los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales fueron modificados recientemente por la ley 1915 del 2018 y aquí los tenemos, digamos, son el derecho de reproducción, que normalmente es sacar copias de una obra, el derecho de comunicación pública, que es la facultad de autorizar o prohibir que en un determinado espacio tengan acceso diferentes personas a una obra. El típico ejemplo de comunicación pública es en un bar donde la gente escucha música, todas las personas tienen acceso a la canción, a la obra musical, y ahí hay un acto de comunicación pública. Tenemos el derecho de transformación, que consiste en la facultad de prohibir o autorizar cualquier adaptación, arreglo, traducciones, por ejemplo, cambio de género de una canción, cambio de ritmo. Y tenemos por último el derecho de distribución, que autoriza o prohíbe la distribución, como su bien nombre lo indica, de la venta, el alquiler, el préstamo. Normalmente, para que exista derecho de distribución debe haber un soporte físico de la obra. Tenemos este derecho acá, le hice una diapositiva especial porque digamos que es el derecho que más se ve en internet, que es el derecho de puesta a disposición. Digamos que hay dos teorías, dos vertientes que dicen que el derecho de puesta a disposición es una forma de comunicación pública y otra dicen que es un derecho independiente. Entonces vamos a tratar de leer lo que dice el Tratado de la OMC sobre Derecho de Autor, que es el TODA, el cual establece que la puesta a disposición faculta a los autores de obras literarias y artísticas del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos. Comprendía la puesta a disposición de sus obras de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada una de ellos elija. Digamos que eso es complicado de entender, pero digamos que con un ejemplo es mucho más fácil de ver. Netflix es un claro ejemplo de comunicación de puesta a disposición, donde hay un contenido alojado en un servidor y todas las personas pueden acceder en el momento en que consideren a las obras protegidas por derecho de autor. En Colombia tenemos que el término de protección del derecho de autor es la vida del autor más 80 años cuando la titularidad se ejercía por una persona natural, y recientemente con la modificación de la ley 1915, cuando la titularidad está en cabeza o recae sobre una persona jurídica, es 70 años contados desde la publicación autorizada. Antes eran 50 años. Colombia se puso ya en los más altos estándares internacionales y consideraba prudente y pertinente establecer un plazo de protección de 70 años para las personas jurídicas. ¿Cómo se negocian los derechos de autor? Normalmente, uno cuando tiene una propiedad, el derecho de autor es una propiedad y uno la puede vender, arrendar, alquilar, cualquier forma en la cual usted quiera negociar su derecho, pero en tema de derecho de autor hay dos formas diferentes de hacerlo. De un lado tenemos la cesión de derechos, en el cual el autor o el titular de la obra se desprende de todos los derechos, mientras que en la licencia solamente le otorga la posibilidad de usar la obra como tal. Digamos que el contrato de cesión de derechos es como una venta
y el contrato de licencia es como un alquiler. Hay muchísimos tipos de licencias, por ejemplo, licencias abiertas, licencias Creative Commons, licencias de derecho a autor, donde solamente las de Microsoft, que son contratos de adhesión. Cualquier tipo de licencia que ustedes tengan no les va a transferir el derecho, sino lo que les va a posibilitar es usar una obra protegida por derecho a autor. Yo creo que esto lo vieron ayer, de que el software es una obra protegida por derecho a autor, pero se protegen los contenidos literales del software. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente solamente se protege el código fuente del software. Y aquí la Dirección Nacional de Derecho de Autor registra las obras, tiene dentro de sus facultades legales el registro de las obras de derecho de autor, y hay un registro especial para soporte lógico. Entonces los invitamos a que si alguien tiene software, lo registre en la Dirección Nacional de Derecho de Autor para temas de publicidad y oponibilidad. Bueno, ya entrando en materia, qué pena esa introducción tan larga, pero es bueno recordar a veces. Como bien lo indica la diapositiva, en Colombia las páginas web no se protegen por derecho a autor. Lo que se protege por derecho a autor son los contenidos que alojan las páginas web. Es perfectamente entendible que en una página web existan dibujos, música, software, fotografías. Esos contenidos son los que protege el derecho a autor, no la página web como tal. Y digamos que hay varias personas que van a la Dirección Nacional de Derecho de Autor a que les registremos la forma en la cual se ve la página la página web. Y uno les dice, la página web no se protege por derecho de autor porque realmente uno no tiene los contenidos de originalidad y reproducción que se establecieron al principio, y lo que se podría proteger serían los contenidos. Las personas se dan un poco molestas con las personas de registro, pero digamos que lo que uno les dice a veces es, hagan de cuenta que la página web es una caja y lo que está dentro de la caja es lo que se protege. Lo que está dentro de la caja son audiovisuales, fotografías, obras musicales. Entonces digamos que eso es importante que lo tengan en cuenta para que cuando vayan a hacer algún tema de infracción por derecho de autor de algo que está en internet, es de los contenidos, más no de la página web como tal. Existen soluciones de conflictos en la ONU, en la cual dicen que usted no puede adueñarse de dominios, por ejemplo. Hay un caso muy típico que dice que yo tengo un dominio www.tal.com y ese dominio no es mío, sino lo que yo estoy haciendo es tratar de lucrarme con un dominio de una persona que es supremamente importante, y yo lo compro y luego se lo vendo a esa persona. Digamos que eso ha sido castigado por las jurisdicciones internacionales, pero no por derecho de autor, sino propiamente por derecho a la competencia. Cuando tengan una pregunta, por favor, si quieren la vamos haciendo, como estamos un poquito cortos de tiempo. Aquí lo mismo que les venía diciendo, las páginas web no se protegen por derecho a autor. Tenemos que es los videos, las fotografías, el texto, la música y el software de soporte, porque realmente una página web tiene un software debajo y ese software sí es protegido por derecho a autor. No sé aquí en la sala quién tiene redes sociales. Yo creo que todo el mundo tiene redes sociales. Es una pregunta que uno pues no debería hacer en estas charlas, pero puede haber gente que no tenga redes sociales. ¿Alguno de ustedes ha leído los términos y condiciones de las redes sociales a donde están adheridos? Solamente le dicen clic, aceptar, y quiere estar en la red social. Digamos que cuando estaba elaborando esta charla me di cuenta de algunas cosas que tienen en común. Cogí 3 redes sociales importantes: Facebook, Twitter e Instagram, y me di cuenta de que si uno fuera muy juicioso, quizás uno no andaría publicando tantas cosas, ¿cierto? Entonces digamos que es una red social. Traje esta definición, que es un medio de comunicación que permite establecer contacto con otras personas por medio de un sitio web. Un sitio web, página web. Está conformado por un conjunto de equipos, servidores, programas, conductores, transmisores, receptores y sobre todo por personas que comparten alguna relación
principalmente de amistad y que mantienen intereses y actividades en común o se encuentran interesados en explotar los intereses y las actividades de otros usuarios. Digamos que no hay una definición clara de qué es una red social virtual, pero digamos que hay aproximaciones y es un sitio donde las personas se ponen en contacto con otras personas porque tienen algún interés o algún fin común. Entonces, los términos y condiciones de Facebook, Instagram y Twitter. Digamos que los primeros términos y condiciones que tiene Facebook, lo que dice ahí, los permisos que nos concedes. A mí me dio mucha curiosidad con lo que decía, los permisos que nos concedes. Y entonces uno diría, pero es que yo no le estoy concediendo nada porque lo que pasa es que me estoy adhiriendo a un contrato que usted ya tiene preestablecido en el cual si no me adhiero, pues no puedo utilizar los servicios que me va a prestar Facebook. El primer término de condiciones es permiso para usar el contenido que compartes. Y utilizan la palabra dueño, y me pareció muy curioso que dijeran dueño, no autor, ¿cierto? Porque lo catalogaron de una forma muy básica como para que cualquier persona tenga la posibilidad de ingresar a sus términos y condiciones. Tú eres dueño del contenido que compartes en Facebook y los demás productos de Facebook que usas. No sabía que Instagram era de Facebook. No tenía ni idea, me enteré en estos días. WhatsApp también, ¿cierto? Y dice, ninguna disposición incluida en estas condiciones anula los derechos que tiene sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier derecho de autor que usted tenga, lo va a conservar, así lo publique en Facebook. Entonces uno dice, esto está muy bien. Puedo compartir libremente el contenido con quien quiera y donde quiera, no obstante, para brindar nuestros servicios debes concedernos algunos permisos. ¿Qué es lo que dice ahí? Usted tiene derecho sobre lo que es suyo. Hasta ahí muy bien. Luego continúa. ¿Qué permiso nos vas a otorgar a nosotros como Facebook? Cualquier contenido que usted publique, protegido por derecho de autor, fotos o videos, pero dice como fotos o videos, o sea, no lo está limitando solamente a fotos y videos, sino a cualquier contenido protegido por derecho intelectual, software, música, cualquier tipo de obra protegida por derecho de autor, que lo publique o lo comparta en Facebook, usted le va a otorgar ¿qué a Facebook? Una licencia internacional, libre de regalías, no le van a pagar nada. Sublicenciable, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo tener una sesión y Facebook se lo puede a su vez licenciar a alguien más. Transferible y no exclusiva, ¿para qué? Usar, distribuir, modificar, publicar, copiar, mostrar, exhibir y traducir tu contenido. Así como, ¿para qué más? Crear trabajos derivados de él. Pero digamos que no todo puede ser malo. Facebook dice, eso debe ser conforme a la política de privacidad que usted tenga. Si usted tiene una política de privacidad restrictiva, que diga que solamente cierta persona le puede ver su contenido, pues digamos que Facebook no le va a poder sacar su contenido de ahí. Y está bien, pero digamos que normalmente como no tiene los perfiles abiertos, pues se entiende que usted lo que está dando es una licencia abierta de manera internacional para que utilicen todo lo que tiene Facebook sobre ustedes. Y aquí no estamos haciéndole ni apología bien, ni apología mala a las redes sociales, solamente son los términos y condiciones que se encuentran en la misma página de Facebook. Y ahí lo que dice es, cuando usted ingrese, usted debió haber leído los términos y condiciones de las redes sociales. Y luego tiene otro punto que es el punto 4, que dice, límites en cuanto al uso de la propiedad intelectual. Digamos que resumiendo esta diapositiva lo que dice es, mire, lo suyo es suyo y yo lo puedo utilizar, me da una licencia, pero lo de Facebook, si es de Facebook, es mío y usted no lo puede utilizar. O sea, lo que es de Facebook es de Facebook y lo que es mío, persona, es suyo, pero se lo podrá, o sea, otorga una licencia a Facebook, siempre y cuando usted haya aceptado los términos y condiciones. Y tiene una particularidad más especial en Facebook que dice que ninguna persona podrá ingresar al código fuente de Facebook, ni descompilar, ni intentar crear ningún tipo de bases de datos o algoritmos, porque tendrá que pedirle permiso a Facebook previamente. Los de Instagram, que son muy parecidos a los de Facebook,
pero digamos que tiene un encabezado un poco interesante que dice: no reclamamos la propiedad de tu contenido, sino que nos concedes una licencia para usarlo. Digamos que son parecidos los términos que tiene, pero lo que dice la licencia, los términos de condiciones de Instagram es que usted me va a otorgar una licencia mundial, no internacional como establece Facebook, no exclusiva, transferible, sublicenciable y exenta de pagos por derechos de autor para alojar, distribuir, modificar, mantener, reproducir, mostrar o comunicar públicamente y traducir tu contenido. Es algo muy parecido a lo que tiene Facebook, y entiendo que es porque es del mismo holding que tiene Facebook. Y como Facebook también se hace una especie de reserva a lo que están haciendo Instagram, y dice que todo lo de Instagram es de Instagram, pero usted me va a otorgar todo tipo de licencias a mí. Y por último tenemos los términos y condiciones de Twitter, que digamos que los leí detenidamente y me encontré con ciertas cosas interesantes que podríamos discutir acá. Yo creo que muchas personas publican Twitter y ahí uno debería decir: ¿un Twitter es una obra protegida por derecho de autor? La respuesta es: si es original y reproducible, sí. Pero digamos que no es debate de esta conferencia, sino las redes sociales. También lo que dice Twitter es: usted conserva sus derechos sobre cualquier contenido que envíe, publique o muestre a través de nuestro servicio. Lo que es suyo, es suyo. Usted es el dueño de su contenido y de audio, fotos, videos que se consideren parte del contenido. Al enviar, publicar o mostrar contenido a través de los servicios, nos otorga también, le está diciendo, nos otorga una licencia mundial, no exclusiva, libre de pagos, con derecho a sublicencia, para copiar, reproducir, procesar, adaptar, modificar y publicar. Mostrar y distribuir dicho contenido en cada uno de los medios de comunicación o métodos de distribución posibles, conocidos ahora o desarrollados con posterioridad. Y esta es la parte que me causó curiosidad. Nos autoriza a poner su contenido a disposición del resto del mundo y a permitir que otros lo hagan. Usted acepta que esta licencia incluye el derecho de Twitter a proporcionar, promover y mejorar los servicios y a poner contenido enviado o a través de los servicios de disposición de otras empresas, organizaciones o personas para la sindicación, emisión, distribución, promoción. Pero lo que dice acá es: dichos usos adicionales por parte de Twitter u otras empresas pueden realizarse sin abonarle a usted una compensación con respecto al contenido que haya enviado, publicado, transmitido o puesto a disposición pública en cualquiera de sus servicios. Como hemos visto en todas las 3 redes sociales, lo que usted publique, así usted tenga un derecho de autor, no le va a generar ninguna compensación económica, porque lo que usted está dando es una licencia gratuita. Y por eso fue importante decirles antes que había contratos de cesión de derechos y contratos de licencia. Los contratos de licencia, usted no se está desprendiendo de sus derechos, sino lo que está es permitiendo que una persona utilice sus contenidos protegidos por derecho a autor. En el caso de estas 3 redes sociales, lo que vemos es que usted está dando una licencia internacional. Y normalmente usted debería decir dónde usted quiere que lo vea o donde quiera que usted lo comparta. Pero como usted está dando esa licencia, pues en cualquier parte del mundo lo podrían reproducir, distribuir, comunicar, cualquier tipo de derecho de autor. Twitter se cura en salud y dice que todo lo que usted publique, se entiende que usted tiene todos los permisos para hacerlo. ¿Por qué? Porque digamos que también podrían reclamar en contra de Twitter diciendo: oiga, lo que pasa es que esa persona publicó un contenido del cual no es titular, entonces usted lo llama como llamaban garantía a través de un proceso de responsabilidad civil. Pero lo que dice Twitter es: mire, usted se compromete a que todo lo que suba tenga derecho a autor, y que ese derecho a autor usted tenga la posibilidad legal de subir. No sé si con todo lo que hemos leído vamos a hacer las mismas actividades y acciones que hacemos directamente a través de las redes sociales, pero sí es una invitación a que lean los términos y condiciones. Ahí les dejamos las diapositivas, y en las diapositivas abajo está precisamente qué es, dónde están los términos y condiciones. Digamos que haciendo aquí un parangón, no sé, a veces las personas consideran que todo lo que está en internet es de todo el mundo, ¿cierto?
pero lo que está en internet normalmente tiene un dueño. ¿Ese dueño quién es? Una persona natural que hizo una foto, una persona natural que hizo una canción, una persona natural que hizo un audiovisual y lo publicó y lo puso a disposición de las personas en la internet. Digamos que uno debe ser muy honesto y decir, no, la internet es un medio en la cual siempre hay contenido accesible, pero ese contenido no es utilizable para todo el mundo. En una conferencia que estuve dando un día, me dijeron, es que el internet es la autopista del conocimiento, y como es la autopista del conocimiento yo puedo acceder a todo lo que hay ahí. Y yo le dije, eso es cierto, el internet es una autopista del conocimiento, pero el hecho de que haya una autopista, usted no le da la posibilidad de subirse a todos los autos que están en la autopista y coger los autos e ir. ¿Por qué? Porque los autos que van en esa autopista son de alguien. Entonces digamos que lo que uno debe entender es que internet, uno siempre debe verificar de quién es lo que está en internet. No utilizar lo que está en internet porque decir, por el hecho de considerar que como está en internet es de uso libre. Hay muchísimas páginas en las cuales realmente hay fotos, bancos de música, bancos de imágenes que ustedes podrían utilizar. Pero es muy fácil para las personas que tienen una obra protegida por derecho de autor saber dónde la están utilizando. Con esta introducción les quiero decir que hay páginas tales como plagiarismo, en las cuales ustedes suben un contenido y se van a dar cuenta si es un uso abusivo o un uso infractor. Uno coloca ahí el texto. La mayoría de las universidades tienen un software de rastreo para evitar plagio. Entonces también podrían utilizar este en caso de que ustedes consideren que les han vulnerado sus derechos como una herramienta. Hay esta o hay muchas, o sea, no es un comercial a este tipo de herramientas, sino a cualquier herramienta que ustedes consideren. Tenemos esta que se llama T9, que es una muy parecida a la anterior, pero ya no con texto, sino con imágenes. Y como digamos, pues no todo debe cobrarse, pues también hay páginas como Pixabay o muchísimas como FreePix, en donde ustedes pueden acceder a contenidos, fotografías, y tendrán que mirar los términos y condiciones de esas páginas para saber qué usos pueden hacer de las fotografías, de las imágenes, de los videos que comparte la gente, porque la mayoría de las personas suben estas fotos a estos portales con la intención de que también otras personas las puedan utilizar. Y digamos que esto lo complementaba con la persona de esta mañana. En el derecho de autor hay dos modalidades o dos formas en las cuales usted puede ejercer la facultad de sus derechos. Uno son civiles y la otra son penales. En los civiles tenemos medidas cautelares, procesos declarativos, y en lo penal tenemos tres delitos: violación de los derechos morales, violación de los derechos patrimoniales y violación de los mecanismos de protección. El artículo 270, señor. Perdón, me interrumpo. ¿En qué momento se escoge uno u otro para hacer alguna... No son disyuntivos. Usted puede establecer una demanda civil, pero si usted considera que su infracción tiene un contenido penal, usted también podría acudir a una denuncia penal. O sea, digamos, eso ya es un balance que lo debe hacer la persona que se sienta vulnerada de sus derechos. El último es el de la violación a los mecanismos de protección, digamos que dando pues aquí como una especie de ayuda a la intervención anterior, lo que decía la persona acá del streaming. Uno también puede colocar medidas de protección al streaming para que no le descarguen su streaming también. O sea, cualquier forma en la cual usted acceda a un contenido, usted también puede poner una medida de protección para que no le accedan a ese contenido. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta, sí, por favor. Respecto a la anterior, la diapositiva anterior, ¿Esta? Esta. Sí. Digamos que nosotros como productores de software, pues obviamente lo que se produce es obtenido de años de investigación o cientos de horas. Pues muchos de los que están acá de pronto han producido software, entonces saben que no es solamente sentarse a registrar un programa o a hacer unas líneas de código, sino que es basado en investigación, en transformación de conocimiento. Bueno, entonces cuando se ve una violación así, pues digamos que uno como ingeniero de sistemas realmente no
ni la ha recibido tanta formación en la parte jurídica, ni de protección de derechos, ni en la parte constitucional, en lo que dice el artículo 61, por ejemplo, uno dice, pues me puedo basar en la Constitución para reclamar mis derechos. Entonces, cuando se va a esto, uno a veces no sabe qué camino coger. Pero podría ser paralelo el ámbito civil y el ámbito penal. Sin embargo, si va a la jurisdicción civil, en un momento a uno dice tiene que constituir las pruebas o tiene que tener las pruebas suficientes, y a veces digamos que eso hay que organizarlo, y por ese lado digamos uno también puede ir al ámbito penal. Podría ser paralelo o podría ser que el ámbito penal después se constituya en civil, ¿cierto? O sea, uno puede reclamar por lo penal y que se constituya en lo civil con las pruebas y ya digamos como las acusaciones que se encuentran en lo penal, ¿sí? Sí. Digamos que sí, pero complementando lo que está diciendo, ahorita en la jurisdicción penal lo que hay es una especie de investigadores privados, ¿no? A los cuales les quitaron todo. Digamos que la fiscalía tiene unas funciones, unas atribuciones, pero las personas ahora digamos que deberían tener como una especie de detective que le consolide las pruebas para que usted las lleve al proceso penal. O sea, digamos que la norma en el derecho es dame las pruebas y yo te daré la sentencia. O sea, si uno va a una infracción, uno debería tener la cantidad de medios probatorios necesarios que le evidencien la infracción o la vulneración del derecho. O sea, no estoy diciendo que no se acuda a la fiscalía, sino que se acuda a los entes cuando usted tenga los medios probatorios suficientes. Digamos que uno de pronto después de tener una denuncia penal, pues va a poder tener más elementos probatorios para iniciar un proceso civil. Correcto. Y digamos que de todas formas la fiscalía es persuasiva, ¿no? O sea, persuasiva que digamos va a poder entrar y va a poder hacer o un allanamiento o una inspección. Claro, y en ambos casos podría obtener material sujeto a análisis probatorio. Sí, claro, igual de todas formas en el ámbito civil también usted tiene la posibilidad de constituir pruebas, tanto pruebas extraprocesales como pruebas dentro del proceso. Y en el evento de que usted tenga algún contenido o alguna infracción un poquito más detallada y más determinada, también podría acudir a una medida cautelar. Aquí haciendo un poquito de propaganda para la Dirección Nacional de Derecho de Autor, desde el año 2012 la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene facultades jurisdiccionales. ¿Qué son facultades jurisdiccionales? Que tenemos las mismas competencias de un juez civil del circuito en temas de derecho de autor y derechos conexos por infracciones al derecho de autor y derechos conexos. Por eso, y además tenemos un centro de conciliación y arbitraje especializado en temas de derecho de autor y derechos conexos. Entonces, digamos, ya es la persona la responsable de determinar cuáles son los elementos probatorios que usted va a tener, que va a poder aportar para que en un eventual litigio usted salga vencedora o vencida. Porque digamos que el software, yo entiendo que el software es una obra compleja, es una obra colectiva compleja, pero digamos que uno no puede decir, me la están utilizando si realmente no se la están utilizando. Entonces uno sí debería tener los medios probatorios necesarios para poder adelantar las acciones pertinentes, las acciones legales. Cuando dice extraprocesales, que sin estar en curso en el proceso. Tal cual. O sea, antes de iniciar un proceso, con la finalidad de poder ingresar a un proceso. Por ejemplo, oiga, yo creo que alguien me está utilizando mi obra, yo quisiera que a través de una prueba extraprocesal usted fuera y mirara. Ah, bueno, podríamos ir a mirar. Y eso es como mitigación de riesgos en un proyecto. Digamos que el tema de cuáles de las dos vías, civil o penal, ya va a ser responsabilidad de la persona. Nosotros no les podríamos decir, acudan a estas, sino lo que le vamos a decir ahí es todas estas posibilidades en el ámbito de las normas que hoy nos están rigiendo. Sí. No sé si tienen otra pregunta por acá. Listo, no tienen ninguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? No, listo, entonces muchísimas gracias. Aquí igual para invitarlos en lo que ustedes necesiten, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, aparte de los servicios que les estaba comentando, también tiene asesorías jurídicas de 8:30 a 5 todo el día, jornada continua, por si tienen alguna inquietud particular, se las podríamos resolver, pero se las vamos a resolver desde el contenido abstracto y general. Entonces, si ustedes tienen una duda, vayan allá a la Dirección Nacional de Derecho de Autor y que en la medida de las posibilidades legales nosotros vamos a tratar de resolverse. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí.